Como les decíamos, vamos a charlar en los próximos minutos con el presidente de Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, decreto de estado de alarma. El Gobierno pide 6 meses, evaluables en función de su evolución y que podrían recortarse. ¿Ustedes cómo lo ven? Nosotros entendemos que el estado de alarma es fundamental en estos momentos porque el toque de queda es una figura fundamental, imprescindible. Lo habíamos pedido la semana pasada, lo habíamos aplicado en la Junta de Castilla y León el jueves, entró en vigor el viernes. Lo que tengo que decir que la prórroga, hablaban ustedes de la prórroga, parece que puede que 6 meses sean excesivos. Es verdad que la situación se va a alargar hasta el mes de mayo, no con la misma virulencia. En estos momentos, en Castilla y León, necesitamos toque de queda. El único amparo jurídico que entendemos, y así lo ha dicho esta misma mañana el Tribunal Superior de Justicia, es una legislación excepcional. Se tenía que haber hecho otra legislación ordinaria fuera del estado de alarma, que es un carácter excepcional. No se ha hecho por parte del Gobierno y yo creo que ahora lo que tiene que hacer el Gobierno de España es sentarse, negociar con los grupos parlamentarios y llegar a un acuerdo. Sobre este asunto también hay opiniones de todos los gustos y tipos, desde el punto de vista jurídico y político. Hay quien dice, bueno, si el Gobierno y hasta ahora y el partido de la oposición no se ponían de acuerdo en temas judiciales como el Consejo General del Poder Judicial, ponerse de acuerdo en otras medidas, ¿por qué entrar en esa discusión bizantina, si se puede prolongar ad infinitum, cuando ya existe un reglamento que todos los jueces entienden que es el estado de alarma? ¿Se ha demonizado demasiado el estado de alarma? ¿Es lo más efectivo hasta ahora lo que hemos visto o no? Sí, pero vamos a ver, yo creo que si algo hemos aprendido en este periodo de pandemia es que tenemos que ir haciendo una evaluación paso a paso, semana a semana, mes a mes. Hombre, pedir una prórroga de 6 meses parece más razonable, esperar un periodo, un tiempo prudencial, 2 meses antes de las Navidades y a evaluar la situación. En Castilla y León hemos optado por algo que consideramos imprescindible: apostar por la opinión de los expertos, juntarlo con la política y tomar decisiones. Yo creo que es algo razonable y sensato. Por tanto, vuelvo a insistir, nosotros consideramos que el toque de queda es imprescindible en Castilla y León. El único instrumento jurídico, porque no se ha hecho por parte del Gobierno lo que prometió Pedro Sánchez al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, lo que habló Carmen Calvo, lo que hemos pedido desde Castilla y León desde el 17 de mayo, la oferta que planteó Pablo Casado o el presidente Feijóo, eso no se ha trabajado. Por tanto, necesitamos el estado de alarma y lo que consideramos es un periodo prudencial. Pueden ser estos 2 meses, hacer una evaluación semana a semana. Creo que es importante esa evaluación, un seguimiento diario, semanal, para ver cuál es la evolución de la pandemia. Si esa evolución de la pandemia ha frenado de aquí a mediados de diciembre, pues parecería razonable tal vez suprimir ese estado de alarma y mientras trabajar en ese instrumento, en esa herramienta jurídica intermedia entre la legislación excepcional, que es el decreto de estado de alarma, y la legislación ordinaria que teníamos hasta estos momentos, que se ha visto ya insuficiente, ¿no? Necesitamos algo más entre el estado de alarma, que es algo excepcional, y la legislación ordinaria que teníamos hasta este momento. También coincidirá conmigo que el momento que vivimos es excepcional. Nunca lo habíamos recordado ninguno, posiblemente los bisabuelos o tatarabuelos hablando de la gripe española, pero el momento es excepcional. Esta fórmula de los 6 o 2 meses de decreto de estado de alarma no parecen incompatibles. ¿Es posible que lleguen a acuerdo? Digo, porque el Gobierno dice 6 meses, pero se puede rebajar si los datos van bien. Ustedes dicen, no, mejor primero 2 meses y se pueden alargar si los datos van mal. Digamos que no parece que haya muchas diferencias, porque en el medio habrá un punto de acuerdo. Bueno, entiendo de sus palabras que me atribuye a mí una responsabilidad en nombre
del Partido Popular. Yo soy militante del Partido Popular y confío lógicamente en mi presidente y amigo Pablo Casado, pero yo hablo como presidente de Castilla y León y mi compromiso en estos momentos es con las personas de mi tierra, de Castilla y León. Por tanto, creo que ahora el trabajo es del Gobierno de España, también de los grupos parlamentarios. Creo que todos hemos entendido que se tiene que hacer una labor de diálogo. Ha habido dos propuestas encima de la mesa. Yo creo que la propuesta que ha hecho Pablo Casado también es perfectamente sensata. Trabajemos en esa herramienta jurídica intermedia. También seamos capaces de ver una evaluación diaria continua. Yo creo que ahora, por tanto, a quien le corresponde esa decisión es al Congreso de los Diputados, al Gobierno, a los grupos parlamentarios, y lo que está reclamando la sociedad es que el Gobierno tome la iniciativa, pero que todos seamos capaces de ceder de nuestras posturas. Tienen una amplia margen de competencia los gobiernos autonómicos. Ustedes, de hecho, han rebajado de 11 a 10, si no estoy equivocado, el toque de queda, por así decirlo. ¿Cómo queda en su comunidad en concreto los confinamientos perimetrales que había en Palencia, creo que en León, en su propia ciudad, en Salamanca, en Ponferrada? ¿Se sustituyen ahora, digamos, ya deja de haber confinamientos perimetrales en las ciudades y es toda la comunidad? Porque estamos hablando de una comunidad muy extensa, la más extensa de España. Sí, señor. Somos la más extensa, 94.000 kilómetros cuadrados. Para que la gente se haga una referencia, somos más grandes que el país vecino y hermano Portugal. Vamos a ver, me pregunta usted dos reflexiones. Primero, ¿cómo quedan las limitaciones perimetrales? Nosotros hemos levantado todos los confinamientos perimetrales que existía en los determinados municipios. Entendíamos que con el toque de queda debíamos eliminar esos confinamientos perimetrales. El horario del toque de queda. Fíjese, veníamos hablando la semana pasada de toque de queda o limitación de libertad de circulación en horario nocturno. Nosotros el jueves adoptamos un acuerdo, el viernes por la tarde adoptamos un acuerdo. Ese acuerdo se remitió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero entró el toque de queda en vigor. Estuvimos esperando a que hubiera un acuerdo en el Consejo Interterritorial de Sanidad. No quisimos esperar a que en aquel momento, cuando tomamos la decisión, ni tan siquiera estaba convocado el Consejo de Ministros extraordinario del domingo. Entendíamos que desde Castilla y León siempre hemos estado en el pelotón de cabeza de las comunidades autónomas anticipándonos a las medidas y considerábamos que era imprescindible el toque de queda. Por eso adoptamos la medida en ese Consejo de Gobierno de carácter extraordinario. Nos ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, nos ha venido a dar la razón en el sentido de que con la legislación que tenemos hasta estos momentos no puede adoptarse el toque de queda y seguimos optando con el decreto alarma, hemos ratificado la medida. ¿Por qué las 10 de la noche? Mire, hay medidas que hay que reflexionar. ¿Por qué las 10 de la noche y vinculado al sector de la hostelería? Si uno analiza las comunidades autónomas que están en una situación parecida de riesgo extremo a la que tenemos en Castilla y León, vemos cómo en Cataluña se ha cerrado totalmente la hostelería, en Aragón se ha cerrado el interior de la hostelería, también en Navarra se ha cerrado, me parece, totalmente la hostelería. Por tanto, nosotros queríamos preservar el sector de la hostelería, queríamos preservar el interior de la hostelería y entendíamos que las 10 era una hora que ya se había aprobado. En la Comunidad Autónoma de Madrid, si se acuerdan ustedes, hace unas semanas la Comunidad Autónoma, la presidenta Ayuso, tomó la decisión de que fueran las 10 de la noche en determinadas zonas de salud y vimos que fue eficaz ese horario. Por tanto, hemos optado el viernes por ese horario, el de las 10 de la noche, y lo hemos mantenido ayer domingo. Consideramos que es un horario adecuado y buscando el equilibrio, manteniendo la apertura de la hostelería y manteniendo la actividad en el interior del sector hostelero. Ya que me habla de Madrid, de su horario, decía usted de la noche, yo lo que sabía es que en Madrid estaba a las 12 de la noche, que el decreto fijaba a las 11 y una hora para arriba para abajo competencia de las comunidades. Usted ha bajado de 11 a 10, el límite máximo a cerrar a las 10 de la noche. Madrid sube de 11 a 12, son horas de diferencia, 2 horas. Madrid es Madrid y muchos castellano-leoneses vienen aquí a trabajar y vuelven el fin de semana. Para la hostelería en las grandes ciudades, en León, en Valladolid,
y que hay también, por ejemplo, ocio nocturno, ¿puede ser un agravio que usted le baje hasta 2 horas menos de negocio en la situación en la que estamos que la que está en Madrid? ¿No debía ser todo más uniforme? Mire, el Gobierno de España podía haber dicho la misma hora para todas las comunidades autónomas y ha dejado ese margen horario, 1 hora por encima, otra hora por debajo. La Comunidad Autónoma de Madrid, no estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace mes y medio, tomó la decisión de cerrar la hostelería en determinados municipios y en determinadas áreas de salud de la ciudad de Madrid a las 10 de la noche. Nadie se planteó en aquel momento de ninguna comunidad autónoma ni de otras provincias que si podía ser un agravio comparativo o no. Nosotros vimos que esa decisión había sido eficaz. La Comunidad de Madrid, ahora mismo, gracias a esa decisión y a otras decisiones, la incidencia acumulada se está, en principio, paralizando. Y consideramos, por tanto, antes de que el Gobierno de España nos hablara de horarios, nosotros tomamos la decisión el viernes de que fueran las 10 de la noche. Ahora hemos mantenido nuestra decisión porque entendemos que esa decisión de las 10 de la noche es perfectamente equilibrada con mantener abierta la hostelería y, sobre todo, también con mantener abierto el interior del sector de la hostelería en nuestra comunidad autónoma. No, pero le decía si pueden quejarse al Gobierno regional los hosteleros o los responsables del ocio nocturno o no tan nocturno, diciendo, hombre, nosotros que no tenemos tantos datos negativos como Madrid, por lo menos en muchas zonas, tenemos que cerrar a las 10 de la noche y ahí al lado, en Madrid, que son limítrofes con ustedes, pueden prolongar 2 horas. ¿Le puede llegar esa queja a usted? Sí, me puede llegar y me llega. Claro que sí, sé la situación complicada y compleja que tiene el sector de la hostelería. Y de hecho esta mañana en la conferencia de presidentes ante el presidente del Gobierno de España y la presidenta de la Comisión Europea hemos pedido ayudas para el sector de turismo, lógicamente también para el sector de la hostelería, porque forma parte de la cultura de Castilla y León y de España, probablemente también de Europa. Nuestros cafés, nuestros restaurantes, la vida de ocio es imprescindible. Por tanto, habrá que estar apoyando desde el Gobierno de España y desde las comunidades autónomas a este sector. Pero vuelvo a insistir, es fundamental que todo el mundo sea consciente de que tenemos que tomar decisiones. Son decisiones impopulares. A mí, desde luego, no me gusta tomar decisiones. No son decisiones que hayamos tomado por capricho. He dicho antes que las decisiones que tomamos nos apoyamos en la decisión de los expertos y tomamos de los políticos las decisiones más adecuadas, pensando en la protección de la salud y de la vida de la gente de Castilla y León. Creo que es importante y habrá que pedir una evaluación, la hemos pedido al Gobierno de España, para que analicemos todas las decisiones que hemos estado tomando a lo largo de todos estos meses de lucha contra la pandemia y que, desde luego, esta es una de las medidas que tendremos que analizar, por supuesto. Una pregunta antes de que, breve si puede ser, antes de que pregunten los tertulianos, como es habitual aquí, señor Mañueco. Desde que se anunció esta entrevista por redes sociales y además creo que a través de su propia cuenta de Twitter del Gobierno, me han llegado a la cuenta de Twitter del programa, hombre, ya que está el presidente ahí, hable algunas preguntas. La mayoritaria me hace referencia a lo mismo y se lo voy a plantear directamente y con toda la cordialidad. Pregúntele por la falta de médicos en Soria, en Villanueva de Campo, en varias localidades. Aparte de la queja de los hosteleros, le llegará también, porque a mí me ha llegado y no soy de su comunidad, que hay problemas con la aportación de médicos a centros de salud, a Soria, a Villanueva o a Villanueva de Campo o a otras localidades. Bueno, mire, desde que empezó la pandemia hemos hecho más de 7.500 contrataciones. Ahora mismo trabajan más de 4.000 profesionales de la sanidad, tanto en los hospitales como en los centros de salud. Sabemos que la limitación de médicos, en general de profesionales de la sanidad, que existe en Castilla y León es común a toda España. Eso es algo, creo que, evidente. El otro día tuve la oportunidad de tener una reunión, de estar reunido con el ministro de Sanidad. Le hemos pedido que haya posibilidades, se nos ha facilitado algunos instrumentos, pero también que haya un examen extraordinario, de una convocatoria extraordinaria de MIR, que la homologación de los médicos extracomunitarios sea lo más rápido posible para poder incorporar a los profesionales sanitarios en general al sistema
Nacional de Salud y también desde Castilla y León. Estamos trabajando para corregir esas deficiencias que pueden existir. Yo creo que hoy estamos mejor preparados, con más profesionales en Soria y en las 9 provincias de Castilla y León, con más respiradores, con más camas UCI, con más test. En general, estamos resistiendo mejor, estamos más preparados. La respuesta clínica de los profesionales es también más adecuada. Turno para las preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Empezamos por Yolanda Gómez. Hola, buenas noches, presidente. Yo querría preguntarle por la reunión que han tenido hoy con el señor Sánchez en esa conferencia de presidentes y por ese reparto de fondos europeos. No sé si han llegado a alguna conclusión de cómo se va a hacer ese reparto, si quedan satisfechos con lo que les ha dicho el presidente. Bueno, la reunión de esta mañana era una reunión más política, donde cada uno exponíamos nuestras reflexiones. Esta tarde ha habido una reunión de trabajo para explicar con mayor detenimiento, tanto por parte del Gobierno de España como de la Comisión Europea, cuáles van a ser los pasos que tenemos que seguir dando. Hemos reclamado nuestra posición desde Castilla y León, en primer lugar, que haya una oficina de carácter técnico, con personas elegidas de manera neutral, incluso si puede ser por consenso, que haya unos objetivos claros, precisos, transparentes, que aporten certidumbre a las comunidades autónomas y que se tenga en cuenta también algo imprescindible, el criterio demográfico, el criterio territorial. Fíjese, Castilla y León tenemos la misma población que hace 100 años. En cambio, España tiene el doble de población que hace 100 años. Necesitamos aprovechar esta oportunidad, o mejor dicho, convertir la pandemia en una oportunidad, y los fondos europeos tienen que ser una oportunidad para que miremos al interior de España, a la España del interior, que se convierta en la España de las oportunidades. Y ahí Castilla y León y el mundo rural es fundamental. Tenemos que hablar de la digitalización, sin duda, pero hay que hablar de la digitalización con ese enfoque del mundo del interior, del mundo rural, que haya telemedicina, teletrabajo, educación digital, que pueda llegar la digitalización también a los agricultores y ganaderos y a la industria agroalimentaria, que llegue a todos los rincones. ¿Tenemos que apostar por el reto verde? También, sin duda, por supuesto, pero ese reto verde tiene que ser garantizando el sector forestal. La mitad de nuestra superficie es sector forestal en Castilla y León. Tenemos que apostar por proteger nuestros espacios naturales. Somos la comunidad autónoma, parece la primera o la segunda, con más espacios naturales protegidos. También convertir, desde luego, la recogida de residuos no solo en la protección del medio ambiente, sino, por supuesto, en una oportunidad económica y, por supuesto, el ciclo del agua, apostar por el ciclo del agua, el abastecimiento del agua. Donde hay agua hay vida, donde hay vida hay más personas y oportunidades de empleo. Estas son algunas de las cosas que hemos pedido. Hemos pedido también la apuesta por que no se suban los impuestos al sector del automóvil, que no se suba el impuesto al azúcar. Son dos sectores especialmente estratégicos, uno de ellos casi en exclusiva de Castilla y León, el sector del azúcar, junto con Andalucía, y el sector del automóvil. Somos la comunidad autónoma con mayor capacidad de producción del sector del automóvil. Si se cambian las reglas del juego, no podremos hacer una transición ecológica justa en el sector de la automoción, y nos parece preocupante. Podría afectar a la capacidad de producción y al nivel de empleo en Castilla y León y en España. Le va a preguntar ahora un miembro de su comunidad, de la zona rural, de Sagún, Jesús Maraña. Te escucha tu presidente. Buenas noches, señor Mañuco. Aparte de la reivindicación de que hacen falta más recursos sanitarios, como ya se ha apuntado, los sindicatos y las asociaciones del mundo de la sanidad han advertido hace 2 semanas escasas que se estaba produciendo una espera de más de una semana para hacer las pruebas PCR. Y han llamado la atención especialmente también en el desbordamiento de la atención primaria. ¿Qué medidas se han tomado para resolver este problema? Porque sin las pruebas PCR y a tiempo es muy difícil contener los contagios, ¿no? Y sobre todo, además, ser conscientes del número de contagios reales que hay, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta muy acertada, como siempre las preguntas que hace usted. Tengo que decir que estamos haciendo 7.000 pruebas de test al día en Castilla y León.
Estábamos hablando de 200 pruebas en los primeros días de la pandemia a 7.000 en el momento en el que estamos, y vamos incrementando. Es verdad, ¿por qué decimos que hay una situación complicada en Castilla y León? El 80% de las pruebas diagnósticas que hacemos, de los casos positivos, no están conectados con otros, no sabemos de dónde se viene. Por tanto, el trabajo de los rastreadores ha perdido el control de la situación. Por eso hemos pedido el toque de queda, para que esa situación se limiten los contactos entre las personas y se limite también la posibilidad de contagio. Ante esta situación vamos a seguir incrementando el número de pruebas PCR, de test antígenos, que llegan en el momento más oportuno, con la fiabilidad necesaria, y también para poder ayudar por la rapidez a la atención primaria, algo que me parece especialmente importante. Y por eso me van a permitir que haga una recomendación a todas las personas de Castilla y León y de España que nos están escuchando en estos momentos: apostar por un acto de responsabilidad individual. Las mascarillas, las manos limpias, también los metros, ese 1,5 metros de distancia es fundamental. Y en estos momentos en los que solemos hacer vida en el interior, la ventilación frecuente en espacios cerrados donde estamos con personas no convivientes siempre es no solo recomendable, sino exigible. Por tanto, se ha multiplicado de manera exponencial el número de pruebas diagnósticas, estamos incrementando. Así todo, se ha perdido el control de la situación, por eso hemos pedido el toque de queda, y lo que pedimos también es la responsabilidad individual de las personas para tomar con este mínimo de medidas, pues garantizar el evitar el contagio con otras personas que, siendo positivas, a lo mejor son asintomáticos y no lo sabemos. Carmen Morodo. Muy buenas noches, presidente. Aquí en Madrid se ha interpretado el discurso de Pablo Casado de la pasada semana en la moción de censura como un nuevo giro al centro y como una ruptura total con Vox. Yo lo que quiero saber es cómo se ha visto y cómo se ha interpretado ese discurso en la España periférica, en la España que está fuera de Madrid. Bueno, vamos a ver, somos la España del interior, no periférica. Bueno. Castilla y León está en el centro, en el corazón de España. Aquí todo es muy centralista. Pero le he entendido. Le he entendido, Carmen. Mire, yo creo que Pablo Casado hizo un discurso brillante. Se puso en la centralidad del panorama político entre el Partido Socialista y Vox. Yo creo que además Pablo Casado ha demostrado que está a la altura de lo que significa el Partido Popular. Somos un partido de gobierno, somos un partido de Estado, y continúa en ese trabajo que viene desarrollando a lo largo de estos meses en los que lleva de presidente el Partido Popular, y este es un paso más. Lo que ha ocurrido con Vox no ha sido una confrontación, lo que ha habido es un debate de ideas. Vox no quiere a Europa, el Partido Popular cree en el proyecto europeo. Me sorprende cómo alguien como Vox quiera decir no a esos 140.000 millones de euros de los que hablaban ustedes, de los que hemos hablado aquí, y decir que no a la política agraria común, a 47.000 millones de euros de los que dependen tantos agricultores y ganaderos. La renta agraria, los pagos directos son fundamentales. Otra cuestión, estamos totalmente en desacuerdo con su concepción de la España. Nosotros creemos en la Constitución del 78, en la España de las autonomías. Las autonomías estamos demostrando que somos capaces de hacer frente a la pandemia, que somos capaces de colaborar entre nosotros, que somos capaces de entendernos con el Gobierno de España, que somos capaces de proteger a las personas de nuestro territorio, gestionando la sanidad, la educación, los servicios sociales. Por tanto, nosotros creemos en la España de las autonomías, y el partido de Vox no cree en las autonomías. Y también otra diferencia, ellos tienen unos aliados como Donald Trump o los partidos antieuropeístas y populistas de derechas de Europa, y nosotros estamos en el grupo europeo del Partido Popular, estamos en la centralidad de la política tanto en España como en Europa. Yo entiendo que en estos tiempos en los que la nueva política utiliza adjetivos gruesos a la hora de calificar al Partido Popular, al presidente del Partido Popular o a quienes somos dirigentes del Partido Popular, me parece que tienen la piel muy fina cuando lo que se da es un debate ideológico y político,
En ningún momento hubo ni ofensas personales ni de descalificaciones personales. Nos queda un minuto, tiempo para una pregunta y una respuesta. Carlos Elordi-Cue, te escucha el presidente de Castilla y León. Sí, señor Mañueco, usted es un político con mucha trayectoria en la política autonómica. Le decía usted que creemos en la España las autonomías, pero ¿ha fracasado el Estado autonómico en la lucha contra el coronavirus? Hemos visto comunidades que se enfrentan, no la suya, pero comunidades que se enfrentan al gobierno, que van a los tribunales, comunidades que contratan profesores, comunidades que no, comunidades que contratan, que hacen mejor el seguimiento, otras que no. En fin, ¿ha fracasado, como reflexión general, ha fracasado el Estado autonómico frente al coronavirus? Yo creo que el Estado autonómico ha triunfado frente al coronavirus, pero todavía nos queda trabajo por delante. Lo que pasa es que la España autonómica tiene dos elementos imprescindibles. El Gobierno de España, que tiene que coordinar y que tiene que ejercer esa labor, y que cuando hace esa labor en tiempo y forma, desde luego funcionamos todos mejor, y el Gobierno de las comunidades autónomas, que estamos, como digo, en la vanguardia de la lucha en el ámbito sanitario. Hemos contratado más de 4.000 profesionales de la sanidad, más de 1.200 docentes, más de 700 personas de trabajadores sociales, y podría seguir hablando el esfuerzo económico que se está haciendo desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Pero es imprescindible que sigamos colaborando y trabajando. Gobierno de España por un lado, Gobierno de las comunidades autónomas. Y eso es perfectamente compatible con que haya discrepancias. También hay discrepancia entre algunos gobiernos, nuestro gobierno autonómico y algunos ayuntamientos, ¿no? Lo que sí, desde Castilla y León intentamos siempre generar un espacio de entendimiento y de diálogo con las fuerzas políticas, con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, y también, por supuesto, con la delegación del Gobierno de España en Castilla y León. Creo que eso es muy importante, con toda la sociedad en su conjunto. Y lo hemos hecho en estos meses y lo vamos a seguir haciendo en las próximas semanas. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, muchísimas gracias, de verdad, por atendernos a estas horas, ya con toque de queda en su comunidad, aquí en la televisión pública. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches.